al sacarle el cuero a un animal, a una vaca, lo primero que van a encontrar es el matambre, el corte que está más a la vista de todo vacuno. ¿Quién fue el primero en darle utilidad culinaria? El gaucho de nuestras tierras. ¿Y por qué? Porque era lo más fácil de sacar y en aquel momento el gaucho contaba solamente con un cuchillo. Con ese cuchillo sacaba el matambre y ya tenía para tirarlo a la parrilla. Pero tal vez en algún momento se aburrió de comerlo a la parrilla e inventó esto que vamos a hacer hoy. ¿Cómo lo hacía? Con cosas que sacaba de la huerta que tenía ahí al ladito, al lado de su rancho a Terrón. Una huerta que tenía hortalizas, que tenía verduras, que tenía hierba, etcétera y más, etcétera. Y lo hizo de muchísimas maneras. Justamente hay muchas maneras de hacer el matambre arrollado o el matambre en sí. Hoy vamos a hacer una cosa muy sencillita. Vamos a comenzar el video y vamos a ver cómo hacemos para preparar este específicamente matambre tradicional criollo de toda esta zona del Río de la Plata. ¿Vamos? El jugo de 2 limones. Por un lado, bueno, depende del tamaño de los limones, ¿verdad? Lo damos vuelta y hacemos lo mismo. Más o menos 3 o 4 horas antes de cocinar. Lo dejamos así y luego vemos. Ahora sí está con el punto y el tiempo de limón, para mí exacto. ¿Ustedes lo vieron? Ahora se lo voy a mostrar mejor. Miren la fibra y la grasa. La grasa está sacada de la carnicería, está preparado perfecto. Yo creo que este es el desgrase ideal. Como si está pasado de grasa, es bastante pesado el matambre. Pero como lo vamos a hacer a la parrilla, no vamos a... Se me hace agua la boca desde ya. Desde entrada se me salió a la boca porque me encanta. Esto es exquisito. A mí entender lo más importante de esto, en primer lugar, conocer el origen. Saber de qué es tierra. En segundo lugar, conocer que la pieza ya de por sí es una pieza que no es tierna por naturaleza. Por lo tanto, tenemos que observarla. Cuando vamos a cocinar un pedazo de carne, tenemos que observar, te digo a vos que de repente no lo has hecho nunca, aquel que está vaqueano, bueno, macanudo ya lo sabe, pero en el caso que vos no lo has hecho nunca, mirate siempre la fibra. En este caso, si vos observás, si vos me seguís el dedo, acá te vas a dar cuenta de la dirección que tiene la fibra. Bueno, eso es muy importante en el momento de comerlo. Pero también es muy importante el entender de que esa fibra puede ser dura. Bueno, macanudo, para que no nos resulte tan dura si el proceso de tiernizado que lo hicimos con el limón, en este caso, llega a fracasar, tenemos la alternativa. ¿Cómo? Bueno, ustedes sigan en el video que justamente esta fibra yo se las voy a mostrar para dónde la tenemos que poner para que en el momento de comerlo no resulte una manteca, así el matambre sea duro. Vamos a los ingredientes. Vamos a arrancar con lo que tenemos de verduras. Un puñadito de perejil, vamos a ver la cantidad que usamos. Tengo un atado de espinaca, ajo puerro, unas cebollitas de verdeo, estas quedan riquísimas, un morrón y luego tengo un par de zanahorias, 5 huevos duros, unos tomatitos cherry a gusto, queso de untar, en este caso es queso cheddar. Yo ahora, como les digo siempre, esto es a gusto del consumidor, cada uno que lo haga a su modo, le ponga lo que considera que le gusta más, porque en definitiva que lo vas a comer sos vos. Suscríbete. Y por último, creo que no me falta nada. Sí, me falta. Tengo 2 cebollas que creo que voy a usar una sola. Aparte del cheddar, vamos a utilizar queso parmesano también. Vamos a trabajar con 2 quesos.
Preparo todo, pico todo para no perder tiempo y te lo muestro picadito cómo voy a poner cada cosa así, después que haga todo el trabajo. ¿Te parece? Ahora sí, falta un poquito de verdura de picar, pero lo dejé para lo último porque quiero que vean el detalle. El queso, ustedes ven el bastoncito más o menos. El morrón cortado en tiritas, el ajo porro en rodajitas también. No muy gruesa. El tema de la verdura es muy importante, el hecho de no cortarla muy gruesa, porque corremos el riesgo, sobre todo alguna de la verdura, de que no se nos cocinen. Como es el caso de la zanahoria. La zanahoria bien finita, bien en tirita, o incluso se puede hacer rallada. Hay mucha gente que lo hace rallada. Me parece bien. Con la zanahoria no hay problema. Si quedan duras, se la dan a un conejo y ya está. ¿Parece? Miren, me sobraron, no las puse todas. La cebolla de verdeo para esto es riquísimo. Tiene un aroma exquisito. Pero también tiene aroma el tallito. Por lo tanto, la cebolla de verdeo no la puse toda, puse 2 solamente, pero también le puse los tallos. Ya van a ver, esto es rico. Esa es otra de las cosas que les quería mostrar. En el puerro no le puse las colas, los tallos. Perejil bien finito, miren. Y la espinaca, hojas, tallos no. La espinaca debe de ir gruesa. Al menos a mí me gusta, miren, ¿ven? La espinaca así. Porque como es hoja y es más líquido que otra cosa, se nos va a cocinar súper rápido. Eso no hay ningún tipo de problema. Así. El cherry, como les decía, yo lo voy a cortar, ven que son tipo huevitos. Lo voy a cortar a lo largo así. No lo voy a poner entero, por supuesto. Se nos va a cocinar muy rápido esto porque también es mucho líquido. Por el lado de las verduras estarían todas. Bueno, la cebolla me faltó también cortada en rodajitas ahí en aritos. Esto se deshace también. Mucho líquido, mucha agua. Por lo tanto, se cocina. En el tiempo de cocción de todo no vamos a tener problema. El huevo es todo un tema también, porque hay mucha gente que lo pone entero. Porque, ¿qué pasa? El huevo duro, si vos lo pones para prensar, que es cuando va a hacer un fiambre, en realidad, ahí sí te va a quedar mejor porque se va a acomodar. Estuvo 4 horas y media en vinagre. Ahora, hacemos lo que recién les acabo de decir. Vamos a poner sobre la mesa que está limpia. La sacamos ahora sí de acá, de la fuente. Y miren lo que vamos a hacer. Si ustedes observan acá, el color es totalmente diferente a lo que vimos en el inicio. Porque el limón no es que lo cocine, para nada lo cocina, pero le quita el color de la carne. De este modo no va, porque este es la parte de la grasita. Entonces, vamos a ponerlo así. Y ya vieron la fibra. ¿Vieron la fibra? Recién se la mostré. Ahora la tenemos así, la fibra también. Bueno, préstenle atención a eso, que esto es tremendamente, pero tremendamente importante, la dirección de la fibra. Generalmente, para hacerlo arrollado, empiezan así, 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 y lo hacen así. Pero vos fijate, acá lo ves, creo que lo ves. La fibra la tenés acá. Cuando vas a cortar la tajada después, cortás una rodaja de fibra. Cuando la tirás te queda una tira de fibra, en definitiva, que si es dura, eso es una tripa. Entonces, por ese motivo, yo lo voy a arrollar, en vez de así, lo voy a arrollar así, con la grasa para el lado de afuera. Empiezo por la mostaza. Miren. Me olvidé la sal. Iba tan lindo el tema que me olvidé la sal. Así. Claro, arriba de la mostaza no le vamos a poner sal. Pero la mostaza ya tiene sal. Y bueno, tampoco nos podemos pasar. La sal a gusto. Ahora sí embadurnamos. No irnos a las orillas. En todas las orillas no nos vamos con el relleno. El queso. Repito, le pueden poner el queso que quieran.
que incluso les puedo asegurar que le va a resultar más fácil que el queso crema. Si ves que se te complica mucho el queso crema, se lo pones en fetas. Bueno, ahora vamos a hacer un cuadro porque acá lo que se trata es mezclar colores. Un colchón de espinaca. Como es hojita, esto después, páfate, se aplasta, ¿verdad? Y les digo más, acá que me faltó queso, le voy a poner, que no le puse queso, le voy a poner un poquito de cebolla. Pero no muy allá, esta no me gusta porque es el tronco. Estas partes, acá, esta cebollita. Ahí está, ahí abajo. ¿Te gusta ahí? ¿Cómo la vas viendo? Esto es lo que va a quedar más en el centro, ¿verdad? Ahí arrollándolo. Entonces, para que le entre bien el calor, se cocine con bien el calor del centro, de donde vamos a llegar con más temperatura y jugos. Le ponemos la zanahoria. Después la zanahoria podemos ponerle, le ponemos un poco de puerro. Acá pueden, yo no le pongo por motivo que lo he dicho muchas veces, a mi esposa le hace mal el ajo y utilizo el ajo puerro como sustituto, pero es ideal, el ajo para esto es ideal. Una filita de morrón. Voy a poner un poquito de cebolla acá arriba, media desparramada así. Esta que me va quedando. Esto es lindo, es precioso. Suscríbete. Ahora, nos vamos. Todo por arriba. Esto sí no vamos a hacer no vamos a hacer cordones con la cebolla de verdeo. La vamos a desparramar toda por encima. Y el queso. ¿Cómo ponemos el queso? Más o menos también distribuido a gusto. Miren que acá también es a gusto de ustedes. Donde les parezca, vamos arriba. En este caso, miren qué lindo que quedó. Queso para todos lados. Los tomatitos cherry. ¿Vieron? El tomate cherry se va a entreverar ahí. De ese modo, lo ponemos para un lado o para el otro, eso no hay problema. Esto está como para hacer un cuadro con el colorido que tiene. Ahora la pregunta al millón, ¿podré arrollarlo? Vamos a ver cómo andamos con la rodajita de huevo duro. ¿Cómo vamos a andar? Bien. De último, perejil. Todo espolvoreadito, miren así. Y aplastamos. De a poquito y apretando. Y también hay un detalle que no se los he mencionado. Por eso es importante que miren todo el video. Ahí está. Ahora sí, con las manos secas, vamos a trabajar con una aguja e hilo, porque esto no es atarlo solamente, no. El matambre se debe de coser con aguja e hilo. A ver qué tal. Miren qué costura.
Me salió, pero impresionante. Tiene que coserse así. Bien, es como te han dicho, como coser matambre. Todo ahí, toda la vuelta acá. Le seguimos la vuelta por acá, por acá, por acá y lo terminamos acá. Porque de eso se trata, de que no se nos salga relleno. Bueno, ahora comenzamos a atar, pero nobleza obliga. Esto no me da la paciencia para hacerlo yo. Esto lo hizo mi esposa. Ella no quiso salir en cámara, como ustedes saben de que está perfecto, ella guarda su privacidad. Pero el mérito de que haya quedado así es de ella. Ahora sí, hilo. Es hilo vegetal, trenzado. Nosotros cuando éramos muchachos le llamábamos hilo de remontar cometas. No sé, los veteranos como yo capaz que se acuerdan. Hilo de remontar cometas. Bueno, acá lo apretamos bien la punta, más o menos ahí. Eso ustedes lo ven. Ahí entonces, acá, lo traemos por acá, por aquí abajo, ¿ven? Más o menos unos 8 centímetros serán ahí. Pasamos rollo acá. Esto sí lo estoy haciendo yo en primera persona y tiramos. ¡Ah! Se me reventó. Menos mal que era bueno. No pasa nada. Esto hay que hacerlo un rollito en un palito. Cuando se hace mucho, como cuando se hacen chorizos, se arrolla el hilo este en un palito y es súper rápido para hacer el trabajo. Y acá lo terminamos. Listo. Tengo el matambre pronto para llevarlo a la parrilla. No sé si será como los gauchos, pero lo vamos a asar. Así que el próximo paso, síganme, que voy a prender el fuego y vemos qué hacemos. ¡Vamos! Suscríbete. Arrancamos el fogón. Vamos a poner el matambre. Aquí va. Así. A ver. No. O sí. Está perfecto. Lo puse con la costura hacia arriba. Pues cierto, si lo ponemos con la costura hacia abajo, cuando empiece a cocinarse, va a empezar a perder jugo. Acá tenemos la grasita toda por fuera. Sienten el crepitar de la leña. Bueno, hace un momentito que lo prendí. La parrilla levantada, la idea es que le vaya entrando calor a toda la pieza, pero suavecito. Por lo tanto, arrancamos así. 2 kilos de matambre más 1,8 kg de relleno. Por lo tanto, prácticamente decimos que tenemos una pieza de 4 kilos. Ahí, hasta rondando. Esto nos va a llevar desde el momento que empecemos a arrimar brasa y 2 horas y media o 3. Ahora sí ya tengo bastante brasa. Digo, empezó a caer brasa. Porque ya les dije, esto, o no se lo he dicho, creo que no, no importa, ahora se los digo. Esto lo tenemos que hacer a fuego suave. Acá ni se les ocurra tirarle mucha grasa de entrada para sellarlo, porque les va a quedar crudo adentro. Ustedes acuérdense que es carne arrollada. Con ese razonamiento tenemos que empezar a asarla. Tenemos que traer suavecito
Y les diría, a ver, creo que ahí se está viendo perfecto lo que estoy haciendo. Muy poca brasa. Esto sería calor indirecto. ¿Por qué? Porque acá abajo no tenemos brasa, no tenemos calor. Es decir, tenemos el calor suficiente. Vamos a contar a ver cuántos segundos mantenemos la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sacala. Lo puedo bajar un poquitito, así que vamos a suponer que son unos 11 o 12 minutos. No lo voy a contar de vuelta. Después vamos a ir revisando el calor de ese modo. A partir de ahora, minuto 0, vamos a ir llevando la cuenta al tiempo que demanda hacer estos 4 kilos de matambre arrollado. Aquí me bajó, van unos minutos, me bajó un poquito la temperatura porque se va apagando la brasa. Entonces, yo le voy a poner de este lado acá. Siempre le digo, en este tipo de parrilla que el tiraje es así, de aquel lado tenemos más calor, por lo tanto el calor, el aire caliente va a salir así. Eso está prácticamente en todos mis videos, pero eso es para este tipo de churrasquera. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, ahí está bastante bien. Incluso capaz que está un poquito alto. Pero eso lo solucionamos fácil. Le retiramos un poquito la brasa. Miren, qué cosa más fácil. O también tiene la otra. En este tipo de parrilla, levantamos la parrilla. 15 o 20 minutos. Ustedes ven que prácticamente no ha chorreado, salvo en esta puntita, pero va ahí. Claro, todavía es muy pronto, ¿no? Bueno, tomaron el tiempo. Ahora lo voy a bajar, ya prácticamente lo voy a dejar horizontal. Un poquito más, de repente en esta punta vuelvo a bajarlo. Es tan distinto el matambre a una pulpa común y corriente que acá solamente lo podemos sellar cuando lo vamos a hacer a la parrilla extendido, un golpe fuerte. Bueno, eso está en otro video. Bueno, este es otro tema, yo te digo despacito, despacito, sí. Pero si vos no querés apurar, como es mi caso ahora, quiero apresurarme un poquitito, pero no porque tenga apuro, sino por determinadas circunstancias, hacemos esto. Le ponemos las chapitas consabidas. A mí no me gusta hacer esto, pero podemos hacerlo en este caso, con ese motivo, y lo controlamos 20 minutos más o menos. Mira, a los 10 minutos de haberle puesto la chapa, empezó ya a chorrear. Es decir, ya estamos en 30 minutos. En realidad a mí no me gusta esto, pero bueno. Ahora sí, ya que calentó todo, a levantar un poco la temperatura. Sí, ya va más de media hora. Y vamos a ver, vamos a sacar las chapitas estas y tomarle la temperatura, porque acuérdense que acá es más grueso que esto. Sí, acá está tibio. Ya le está pasando el calor. Sí, le está entrando el calor bastante parejo. Bueno, en este momento voy a hacer una cosa. Mirá, tengo preparado acá. Esto es limón, sal y mostaza. Acá cuando ya empezó a secarse un poquito la carne, lo empezamos a pincelar, pinceletear o como le quieran llamar.
No me gusta este de pincel de silicona. ¿Qué quieren que les diga? No me gusta para nada. Yo tengo un trapo por ahí que con lo que le he hecho al cordero la salmuera, pero esto no me gusta. Pero bueno, hay que adaptarse a todo en esta vida. Nunca descuidar el fogón. Siempre leña. A ver qué tal. ¿Cómo lo ven ahí? Del lado de abajo. Vamos a bajarlo un poquito de acá ahora. Ahora sí. Casi toda la cocción ahí horizontal. Vamos a ponerle otro poquito la chapa y quema. Agárrenla con un trapo que es mejor. Bueno, si tienen guantes, utilícenlo. Pasamos los 45 minutos. Bueno, en este momento sí le voy a quitar la chapa porque ya cumplió su cometido. Les explico. Ahora sí tengo todo esto caliente. ¿Verdad? Hoy no lo tenía, ahora sí. Miren lo que voy a hacer. Como es redondo, esto lo podemos ir girando de este modo. Ah, miren qué espectáculo está hecho. Esto está fenomenal. Fenomenal. Miren cómo se va dorando. Y vieron lo que hice. Lo puse de costado. No lo di vuelta todo. Lo puse de costado. Entonces le vamos a dar ya esos 45 minutos. Otros 40, 45 minutos. Vamos a ir viéndolo de este otro lado. Y luego vemos el resto. Y acá, antes de ponerle brasa nuevamente, ahora sí, ya de este lado, continuamos pinceleteando o pinceleando. Esto va a quedar impresionante. Ya van, sí, 40 minutos desde que le hice el primer giro. Es decir, 40 minutos desde eso y estamos hablando de 85 minutos de cocción. Ahora vamos a darle otra media vuelta. Ah, miren lo que es eso. No sé las opiniones de ustedes. Ahí ya tenemos 1 hora y pico de cocción. Prácticamente estamos en la 1 hora y media. Y sí, más o menos es lo que nos va a llevar el resto. Así que ustedes vayan imaginándose. Suscríbete. Temperatura 1, 2, 3, 4. No llego a 10, ¿no? Vamos arriba un poquitito. Y como quien no quiere la cosa, ya estamos media hora más. Me perdí. No me acuerdo cuánto iba antes. Bueno, ustedes llevan la cuenta. Pero creo que sí, van casi las 2 horas. Más o menos. Esto no es justo. Porque tal cual, esto no es exacto. Lo vamos a girar nuevamente. Miren, ya nos apareció acá el costurón. Le hago esta vueltita. ¿Ven que se ve más clarito de este lado? Bueno, acá lo dejamos ahí mismo. Y ya creo que esa es la última vueltita. En realidad no es vuelta y vuelta, lo vamos haciendo girar, ¿verdad? Y lo llamamos al calor. Pero siempre suave, siempre suave. Y como quien no quiere la cosa también, ya estamos 2 horas y cuarto pasadita. Creo que prácticamente ya está. Vamos a pinchar. Es la forma de saber si está cocido. Adentro, por supuesto, afuera. Creo que sobran las palabras. Salta jugo, ¿no? Ahí está. Miren, ahí se va el tenedor y salta toda la presión. Vamos a cicatrizarlo de vuelta. Yo creo que 15 minutos más y está pronto. 2 horas y media pasadita. Tiene que estar, pero recontra bien cocido. Ustedes vieron cómo saltó
el líquido que tiene adentro, pues no perdió nada. Y la forma de saltar, que fue como un volcancito, eso porque se cocinó a presión, como si hubiese sido una olla a presión. Ahora que saqué la brasa de abajo, voy a poner la tablita acá en la parrilla nomás. Y vamos a hacer una cosa. Miren que no hay problema al pincharlo, ustedes se dieron cuenta. Puede saltar un poquito nada más. No, no salta nada. Ahí saltó, sí, miren, miren. Eso es presión, jugo a presión. Una olla, ya les dije. Y me lo llevo para la mesa y lo dejo enfriar unas 2 horas más o menos. Porque si lo corto así en caliente, se me va a desarmar. Y llegó el momento. Y llegó el momento. Vamos a ver qué pasa con esto. Sobre todo si se le puede meter dientes, que eso es lo más importante. Está tibio. Ahora sí. Con piolín y todo. Le voy a dejar... No lo voy a desarmar porque ahora no lo vamos a comer. En este caso, lo ideal es comerlo así, tibio. Probamos. Ya acá, miren. ¡Ay, qué hermosura! Yo no lo he visto todavía, porque está para el otro lado. A ver. ¡Pua! Vieron que salió un poco de jugo acá todavía, de líquidos. Si vos lo dejás, cuando vos lo dejás ahora que se enfríe, se solidifica un poco más y queda mucho más armadito. Pero ahí igual ya está armado. Creo que no se va a desarmar. Vamos a hacer un corte, una rodajita y la vamos a probar. No saben el aroma que despide esto. ¿Qué les puedo decir? Voy a cortarla un poquito más ancha. Más gruesa. No sé, ustedes tienen la palabra. El aroma es explosivo, no me sale otra palabra. Lo que sí tengo la curiosidad tremenda es por ver si es tierno. ¡Oh! La parte de afuera siempre va a estar un poquitito más crocante, más sequita. Pero qué sabor. Impresionante, explosivo, yo se lo dije. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí a ver el resultado de este matambre que está espectacular. Eso sí, esto para toda reunión familiar, para toda fiesta que tengan, en las navidades, cumpleaños, hasta en los divorcios. Matambre arrollado, relleno a la parrilla, a lo dardo, háganlo, como siempre, que les va a salir espectacular. Chao.